mi nombre es Marian Nieves y en esta ocasión estaremos hablando para la materia Comunicación Corporativa. Como primera actividad de este trimestre conversaremos un poco acerca de la comunicación. Primeramente, ¿qué es la comunicación? Es esta herramienta que utilizamos los seres vivos para intercambiar información unos con otros. Porque sí, la comunicación no es una característica meramente de los seres humanos, los animales también comunican, las plantas también comunican, solamente que su lenguaje es distinto al de nosotros. Ahora, ¿cuáles son los elementos que están dentro de la comunicación humana, particularmente la humana? A lo largo de la historia, muchos científicos, muchos filósofos han tratado de crear este esquema en el que se basa la comunicación humana. Por ejemplo, en la antigua Grecia, el filósofo Aristóteles creó el esquema principal bajo el que se rigen el resto de sistemas. Este sistema tiene tres elementos principales. El primero es el emisor, la persona que emite y codifica el mensaje. El segundo es el receptor, la persona que recibe y decodifica el mensaje. Y el tercero es el mensaje en sí mismo, el tema del que se está hablando. Conforme han pasado los años, y les comento, muchos científicos han agregado otros elementos al proceso que también son importantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, el canal. El canal es este medio, el contexto en el que está ocurriendo. El canal puede ser el aire, puede ser las redes sociales, puede ser a través de una llamada, todo eso es el canal. También está el código. El código es este sistema de signos que como humanos manejamos y a través del cual nos comunicamos. Tanto emisor como receptor deben manejar un mismo sistema de signos para que la información llegue plenamente sin ningún problema. Aquí agregamos el ruido como otro elemento. El ruido hace alusión a todos estos elementos externos que interfieren con nuestra comunicación. Y por último, la retroalimentación. La última característica, el último elemento es ya cuando el receptor, después de decodificar el mensaje, emite una respuesta sobre ese mensaje. Ahora conversaremos un poco acerca de los tipos de comunicación, porque sí hay muchos y se pueden clasificar de acuerdo a su forma, de acuerdo a su contexto o de acuerdo a quienes están interactuando. Por ejemplo, de acuerdo a su forma, hay comunicación verbal y comunicación no verbal. Por ejemplo, la verbal es esta que es tanto oral como escrita, con el sistema de signos del que acabamos de hablar, con un código. También está la comunicación no verbal. ¿Cuál puede ser esta? Los gestos, las miradas, el lenguaje corporal. Nosotros los seres humanos manejamos este tipo de lenguaje. Por eso sabemos cuando una persona de repente está feliz o de repente está triste. Porque se ríe, sabemos que el sonreír tiene que ver con felicidad, que el llanto tiene que ver con tristeza, que hay lenguajes corporales que afirman confianza, seguridad y otros que lamentablemente, no tanto. También se puede clasificar de acuerdo a su forma, como les estaba comentando. ¿Cómo sería su forma? Hay lenguajes, hay comunicación que sucede a través de la televisión, comunicación televisiva, comunicación radial, comunicación actualmente digital, que nació con estos medios digitales. Y también hay comunicaciones que dependen del número de personas que están hablando. Hay comunicación individual, que ocurre entre dos personas, un emisor y un receptor. Pero hay comunicación colectiva, que sucede entre un emisor y cierto número de receptores que están escuchando el mensaje. Ahora vamos a pasar al último punto de esta exposición, que tiene que ver con los factores emocionales que se encuentran dentro de la comunicación humana. ¿Qué puedo argumentar yo al respecto? Nosotros los seres humanos somos seres de naturaleza social. Somos seres que creamos una sociedad, creamos un entorno cuando empezamos a comunicarnos unos con otros. Cuando llegamos éramos nómadas, que todos viajaban, de repente empezaron a hacerse grupos, comunidades, y con el paso de los años se creó esta sociedad, la sociedad humana. Por lo tanto, la interacción que tenemos con los demás es sumamente importante. Y hay factores emocionales que pueden interferir en la manera en la que nos comunicamos. Hay factores que pueden dañar la calidad de nuestra comunicación.
¿Cuáles son estos factores? Los voy a mencionar a continuación. Factores como las competencias emocionales, llámese conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social o competencias para la vida y el bienestar. ¿Qué sucede? Somos seres lógicos, razonables, pero también seres que manejamos emociones y sentimientos. Cuando nosotros no sabemos identificar nuestras emociones, mucho menos vamos a saber regularlas, mucho menos vamos a saber comunicarlas. Y eso ya está creando interferencia a la hora de comunicarnos. Si yo como un ser humano adulto no puedo concientizar cómo me siento, por qué me siento así, no logro regular malos sentimientos, doy malas respuestas, tarde o temprano eso me va a traer consecuencias a mis relaciones interpersonales, mis relaciones laborales, mis relaciones escolares. Toda esta parte de estos factores emocionales interfiere en gran medida con la clase de seres humanos que somos y con la clase de seres humanos que nos vamos a relacionar. Por eso a lo largo de la vida nos encontramos con personas a las que se les hace difícil relacionarse con otras, porque tienen estas pequeñas barreras donde no aprendieron a identificar sus sentimientos, no aprendieron a regularlos, no aprendieron a expresarse correctamente. Personas que de repente son groseras, personas que le hacen daño a los demás, cuando realmente no quieren hacerlo o lo hacen por impulso, simplemente porque, bueno, no saben crear una conciencia, cambiar todo esto que les está haciendo daño. Por eso me parece sumamente importante que como seres humanos ya conscientes sepamos identificar nuestras emociones para no hacerle daño al resto de las personas y tener una vida bien madura, de constante evolución y de constante mejora. Muchísimas gracias.